Juan Antonio, pues yo quisiera que antes de que entráramos en materia sobre tu libro, nos comentes cómo ves tú esto. ¿Crees que haya relación entre hechos como el que ocurrió en Tlajomulco, en Guadalajara, con lo que está ocurriendo en Chiapas, con los asesinatos y los enfrentamientos en Nuevo Laredo, con la sucesión presidencial? Sí, ¿y en qué medida, Juan Antonio? Pues sí, sin duda, Ramsés, todos los factores están interrelacionados. Es un problema político, es un problema social, es un problema de que no se ha atacado estructuralmente los factores que han llevado a la delincuencia. Y no se han atacado, tampoco se ha permitido la organización social que permita la colaboración de los pueblos con el mismo gobierno, porque hay una forma de control social que impide la participación de las comunidades de manera consciente en el rescate de la convivencia. Lo que estamos presenciando es un problema de descomposición social que se ha generalizado. El día de hoy, en la portada de la jornada, dice Andrés Manuel, no vamos a ser rehenes de nadie. Pues son rehenes ya ahorita de los poderes fácticos, y uno de esos poderes fácticos es el de los cárteles, el de la delincuencia. Ese es un hecho y aparece, como tú bien dices, en Juárez, en Guadalajara, en Guanajuato, en Guerrero, en todos lados. En Toluca ahora, claro, tiene que ver con la llegada también de la nueva administración del gobierno morenista en el importantísimo estado de México. Y tienen que crearse las condiciones pues para mantener el acoso, para mantener como rehén al gobierno de estos poderes que se niegan a morir, y al parecer pues no hay tampoco mucha disposición para combatirlos, Ramsés. Acerca de lo que está ocurriendo en Guerrero. En Chilpancingo salieron miles de personas a las calles, se robaron una camioneta blindada, un vehículo antimotines del ejército y lo usaron contra las propias autoridades. Eh, esto se ha comentado mucho, que ahora la delincuencia sí tiene base social y que se metieron a defender a los ardillos. El presidente López Obrador incluso le pidió a la gente que no se deje llevar. Él dice que hay antecedentes, que sí es cierto, que durante muchos años estos grupos de delincuentes estuvieron, digamos que repartiendo despensas, pero que alguna gente puede estar ahí en agradecimiento. Por cierto, Felipe, Antonio, te quiero comentar que esta fotografía que está apareciendo en este momento, muchas gracias por la producción, presenta a la presidenta municipal de Chilpancingo conviviendo, desayunando, pues muy privadamente, porque no se ve que sea un gran evento, o al menos todavía los demás no llegan. Está conviviendo con una persona de este grupo, y hace unos momentos estuvo circulando la información de que ya había sido detenida la presidenta municipal de Chilpancingo por sus nexos con el crimen organizado. Lo cierto, Felipe, es que este es un fake news, no está hasta donde sabemos. Tratamos de confirmar la información, incluso Joaquín López Dóriga lo rectificó, dijo que no está detenida la presidenta municipal de Chilpancingo, pero sí de alguna manera está pues viniendo a comprobar esta hipótesis de que en esta época preelectoral está calentándose la plaza, varias plazas. Sí, claro, pero además, ¿quién la va a detener? Yo creo que desde un principio que yo lo hubiese visto, yo hubiese dicho que era una fake news, porque ¿quién la va a detener? Si ya quedamos que dijo el presidente que cuando se combata la corrupción va a ser de arriba hacia abajo. Entonces creo que tendríamos que ver caer a otras personas antes que la alcaldesa, que seguramente está haciendo su chamba, ¿no? Acuérdate que se habló de que hasta se había prestado para liberar ese diálogo, había servido para liberar a 14 funcionarios públicos, ¿no? Pues sí, sí es una de las cosas
que se han dicho al respecto. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en lo particular al libro de Juan Antonio, si me permites. Tú sostienes una tesis muy interesante. Sin lugar a dudas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho desde el principio de su administración. Él quiere llevar a cabo una cuarta transformación. La primera, dice él, fue la independencia de México, y la segunda fue la reforma, la tercera sería la revolución, y la cuarta sería pues prácticamente la que él está tratando de desempeñar. ¿Qué nos cuenta tu libro al respecto? ¿Cuáles son los paralelismos entre Benito Juárez, la reforma, y Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, sí, tenemos un gobierno liberal que se origina en el siglo XIX en México, pero tardíamente. El liberalismo en Europa ya tenía más de 100 años que se había impulsado. De hecho, los franceses trajeron el liberalismo también, vinieron con la consigna de aplicar las leyes de reforma, y había una lucha aquí muy fuerte con los grupos reaccionarios conservadores que eran defensores del modelo heredado por el colonialismo español. Había muchos hacendados todavía, la iglesia todavía tenía poderes, ejercía el control sobre muchos aspectos de la vida social y económica de México, incluyendo tierras. Todo eso había que terminarlo porque era una necesidad. Los liberales mexicanos se inspiraban mucho en el modelo norteamericano, que a la vez se habían inspirado, acuérdate, en la Revolución Francesa 1789. La guerra de independencia de los Estados Unidos había estallado en 1776, y aquí en México la guerra de independencia hasta 1810, pero hasta 1857 se hace la primera constitución, se hace la constitución liberal, que tratan de aplicar una pléyade de dirigentes, de ideólogos, de teóricos, sobre todo profesionistas y medianos terratenientes, que querían cambiar para impulsar la economía, para desarrollar la economía, que acuérdate, fundamentalmente pues estaba en manos muertas. Lo que tenemos hoy día, o lo que retoma Andrés Manuel, es precisamente esa idea de la lucha contra el conservadurismo, contra las formas de propiedad religiosas, ¿verdad? Contra todo lo que obstruye el desarrollo económico y social. Esa es la primera intención. No estamos ante un presidente que quiera un cambio social anticapitalista, que esté en contra del neoliberalismo. Estamos con un presidente que está impulsando una nueva forma de liberalismo, que también es un neoliberalismo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que busca es romper con las trabas que obstruyen el desarrollo económico. Y entre esas trabas que obstruyen el desarrollo económico eran las formas corporativo-corruptas que se heredaron desde la colonia. Y esas formas precisamente se manifiestan también a escala del gobierno, a nivel del gobierno, en donde hay un alto grado de corrupción, hay un alto grado de ineficiencia, hay un narcoestado que no permiten que haya una eficiencia económica, que haya transparencia, que haya credibilidad en las instituciones, y eso había que acabarlo. Para eso vino Andrés Manuel y jugó un excelente papel, porque es, digamos, en términos comparativos, el presidente más honesto que ha tenido México en los últimos años, en ese sentido, en que identifica los factores que impiden la eficiencia, el desarrollo económico, y entre ellos, pues bueno, está fundamentalmente la corrupción. Pero no hay nada más, es decir, Andrés Manuel no busca un cambio social que acabe con los grandes poderes que saquean la economía, habla en contra de las empresas mineras, pero no las toca, habla en contra de las leyes energéticas que privatizaron una parte del petróleo, una parte de la electricidad, pero todo lo deja intacto, porque efectivamente el problema de él no es con la gran corrupción a escala mundial, la que va a llegar a las Islas Caimán, a las Islas Vírgenes, a Suiza, a Londres incluso, a los paraísos fiscales. No, ni siquiera
con las riquezas del narcotráfico que va a dar a esos lugares. El problema con él es precisamente nada más con la burocracia, con la corrupción estatal. Y esa es la que trata de limitar a tal grado a que ha mantenido a los empleados del gobierno con bajos salarios. Digo, independientemente de que estuvo bien que se bajara el salario del presidente de la República, los altos funcionarios, los diputados, todo eso estuvo muy bien, pero también está pasando a molar a muchos empleados que pues ganan muy poco también, y así los mantuvo, porque había que ahorrar. Es decir, estamos ante un presidente que aplica la austeridad republicana nada más en las instancias del gobierno. ¿Para qué? Él lo ha dicho, necesitamos dinero para programas sociales, necesitamos dinero para, no lo ha dicho, pero en los hechos lo está haciendo, para pagar la deuda externa, y en ese sentido es la eficiencia de Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido es el paralelismo, es decir, el retomar a Benito Juárez en pleno siglo XXI es retomar un personaje que luchó contra el feudalismo, contra los sistemas de control semifeudales que había en México, y la economía también semifeudal en manos de la iglesia, y ahora él cree que está luchando contra eso. Ya no está luchando contra eso, sino contra nada más contra la parte que tiene que ver con la ineficiencia, con la corrupción en el interior del gobierno. Ramsés. Al respecto, a mí solamente me gustaría pues decir que una de las características del presidente López Obrador es que se ama tanto que busca funcionarios que sean adeptos, aunque sean tremendamente ineptos, como lo está demostrando hoy la secretaria de Seguridad Pública, mi colega periodista Rosa Isela Rodríguez, que de inteligencia militar o de inteligencia nacional no sabe pero nada, absolutamente nada. Y eso yo creo que es uno de los graves problemas del presidente López Obrador. Me gustaría tu opinión, Felipe, que pues pone a pura gente que no lo cuestione, pone a puros títeres. Él dice que Xochitl Gálvez va a ser una títere de Gurría o de Claudio X González, pero pone a una secretaria de Gobernación de 35 años, que la edad no tiene nada de malo, pero simple y sencillamente no ha mostrado jamás una iniciativa propia, y como secretaria del Trabajo fue un fracaso, y ahora resulta que tiene un cargo equivalente a la vicepresidencia de la República. Felipe. Pues sí, Ramsés, yo creo que en relación al análisis que hace nuestro compañero Juan Antonio, muy puntual, y sin duda alguna es una conclusión, o son conclusiones a las que él llega en base a la investigación, al estudio, porque nos cita, por ejemplo, todas las cuestiones doctrinarias, desde dónde viene la cuestión del liberalismo, y creo que sin duda alguna maneja el tema, y pues quizás sea poco lo que nosotros podamos agregar, pero sí coincidir, porque aunque lo que se está vendiendo por parte del actual gobierno, que creo que se sintetiza en un nombre, que por eso hasta ya lo registró, el AMLO, ¿no? El Andrés Manuel, no hay, ya sabemos, y lo hemos repetido aquí en diversas ocasiones, parafraseando al maestro Enrique González Pedrero, por cierto, tabasqueño, por cierto, uno de los hombres en los que se inspirara el propio Andrés Manuel, porque con él se da un trabajo, pero también con él se rompe en Tabasco, don Enrique González Pedrero. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el libro de él habla del país de un solo hombre, ¿sí? En una serie como de 3 tomos que escribió, como de 1500 páginas cada uno. Entonces, al final de cuentas es eso. Él quiere innovar algo, quiere decirnos algo, pero pues quizás Juan Antonio es un poquito duro ahí en eso, pero pues como que le aclara a él y a los mexicanos de que, bueno, llega un siglo tarde esa aspiración, ese deseo
de innovador, ¿no? Que pues ya quedó claro que no es tan innovador. Creo que es interesante el tema, pues ojalá podamos tener posibilidades de leer ese libro, porque creo que también, aunque es algo duro en la síntesis que nos ha narrado aquí su propio autor, en cuanto a las cuestiones directamente que tienen que ver con López Obrador, creo que al final de cuenta también es benévolo, porque pues menciona que hay algunos logros y de que lo que más me encantó fue que, porque no coincido con ello, ¿no? Pero se escucha bonito, que es el presidente más honesto, ¿no? Ya voy a buscar una lectura que por ahí tengo. Voy a ver si la encuentro, que se las quiero compartir, acerca de la honestidad y del hombre honesto, ¿no? O sea, yo creo que no puede haber ninguna honestidad en ninguno de los rubros, porque puede ser honesto para hablar, para decir las cosas, bla, 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 aunque nosotros somos a veces muy pragmáticos, sé eso, no sé, es honesto, ¿no? Entonces, oye, pues es que yo vivo y pienso vivir de toda la honestidad de mis funcionarios, como el director de Pemex, como el director de Segalmex, ¿no? Como pues los negocios que están haciendo mis hijos, o sea, de eso voy a vivir honestamente, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí no hay ninguna honestidad que se le diga, pero bueno, a lo mejor también lo digo con sentido de burla a nuestro compañero Juan Antonio, pero no, yo respeto en este caso su trabajo, le vuelvo a repetir, se ve que está documentado, es importante, y siempre queremos tener todas las voces, porque también no podemos ser tan coincidentes como muchas veces no lo somos tú y yo, Ramsés, pero pues sí se dicen las cosas, ¿no? Se tratan de decir lo que vemos, y obviamente todo es del cristal con que lo miramos. En este caso, lo que tú estabas comentando ahorita, Ramsés, de que, bueno, el tipo de sujetos que pone. Entonces, yo creo que este es el verdadero, por ahí hay un artículo que también circula de un buen escritor, un periodista que circula en la red, que hablan del rey desnudo, ¿no? Entonces, todos quieren aplaudirle al rey desnudo, pero que tiene una muy bonita vestimenta, pero en realidad el rey está desnudo. Entonces, él contrata a pura gente de esa, a pura gente que efectivamente es que se debe de amar mucho, dices tú, él, y se debe de admirar mucho. Entonces contrata a mucha gente o a pura gente, y si es mucha, que solamente le rindan pleitesía. Yo esa parte la puedo entender en el sentido pragmático de que, bueno, pues no que te vas a rodear de enemigos, ¿no? Te tienes que rodear de amigos, pero ya él como que exageró un poquito, porque incluso cuando los agarran con las manos, ¿sí?, en la masa, de todos modos él los defiende, ¿no? Ya empieza a decir que bueno, que esto es para engordarle el cardo a fulano de tal, que si son mengano y sultano. Entonces van a descalificaciones, pero jamás una autocrítica. ¿De qué sirve así que nuestro presidente, mi paisano, haya puesto de moda algo que se le aplaudió en su momento, las conferencias de prensa, si en realidad no admite él nada? Puede admitirte una pregunta, tú mismo tuviste en las mañaneras, Ramsés, yo las vi durante mucho tiempo, confesaba yo hace poco que yo ahora ya nada más veía los resúmenes, porque efectivamente, o sea, tú le puedes hacer una pregunta, le puedes dar las pruebas, pero él jamás va a hacer un acto de reivindicación, un acto de autocrítica, no lo vamos a ver nunca. Entonces, él cree que la gente no se da cuenta, pues obviamente ahí la mayoría de la gente pues está pues hay un respeto al presidente, ¿no? Ya más allá de cualquier otra cuestión, hay un respeto al presidente, pero no hay una autocrítica de parte del presidente, y mucho menos una acción que vaya encaminada a corregir esos errores. Y no la hubo en 5 años casi. Dudo que la vaya a ver ahora, Ramsés, Juan Antonio. Pues muy rápidamente, antes de darle la réplica a Juan Antonio. Pero oye, qué grosero eres, Ramsés.
qué grosero. No seas grosero. Francés, discúlpame que te lo diga públicamente. Oye, ¿invitaste a tu amigo para callarlo? Oye, ¿qué pasó? No, de ninguna manera. Entonces déjalo hablar. Francés. No, voy a hablar. Oye, ¿viste por qué llegabas a la mañanera? Porque eres igual que mi paisano. Eres necio, eres radical, no aceptas una crítica. No, a eso voy. Es que hoy en la mañana el compañero Ledesma... ¿Ya lo viste, Juan Antonio? Le dijo al presidente, es que usted cada vez que le decimos a usted de algo que no le gusta, usted dice que es politiquería. Entonces esto va relacionado con este comentario que tú acabas de hacer, pues que efectivamente el presidente no le puedes contradecir nada porque todo es politiquería. Pero ahora sí, te escucho antes. Sí, claro, sí. Gracias, Felipe, gracias, Ramsés. El asunto es de que efectivamente yo quiero precisar una cosa, que no queremos hacer una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, primera cuestión. Segunda, que a nosotros nos interesa descalificar. El presidente es muy atacado en estos momentos por las fuerzas más reaccionarias y conservadoras, como él mismo dice, ¿verdad? Lo ofenden, lo descalifican, lo denigran, lo caricaturizan de manera grotesca y sin sentido. No, a nosotros lo que nos interesa es hacer claridad ante el pueblo de México de qué tipo de cambio estamos viviendo, qué ha vivido México, en qué situación estamos actualmente y hacia dónde nos están llevando. Esa es la preocupación intelectual que nos mueve. No es ni ningún rencor personal, porque a mí el señor me caía muy bien cuando llegó al poder, decía muchas verdades y ocasionalmente sigue diciéndolas. Entonces, eso es bueno. Por lo menos lo que sí ha hecho es mostrar cómo es el país. O sea, el grado de saqueo, el grado de corrupción, el grado de ineficiencia que había, el grado de endeudamiento, el papel que juegan muchas transnacionales en el saqueo de México. Pero repito, ante eso él no tiene mucho que hacer. Él es rehén de los poderes fácticos. Y ya vimos que en realidad lo único que está haciendo es darle la vuelta a las preguntas que le hacen, posponer, no resuelve nada porque no puede comprometerse. Se ha convertido exactamente igual que Madero. Llega al poder, como su admirador, Francisco I. Madero, llega al poder con la simpatía del pueblo, y ya que está en el poder, empieza a darle concesiones a los terratenientes, a los capitalistas extranjeros, a los grupos de poder, y manda a volar a los campesinos. No es cierto lo que Andrés Manuel dice, por cierto, que él fue traicionado por el pueblo. De ninguna manera, él traicionó al pueblo, porque Madero llegó al poder prometiendo la tierra y no la dio. El plan de ayer es un grito de guerra contra el traidor Francisco I. Madero. Y ahorita lo que estamos presenciando es la traición a lograr los grandes objetivos de cambio social de que tenía expectativas el pueblo de México, de cambio social de fondo. Entonces estamos viviendo cambios de maquillaje nada más, cambios superficiales, cambios importantes. Digo, es el mejor presidente que ha tenido en México en términos estrictamente comparativos. Yo no me imagino a un José Antonio Meade, no me imagino a un Ricardo Anaya gobernando México. ¿Qué iban a hacer? No iban a hacer nada. Cuando llega Fox al poder, llegó con la idea precisamente de hacer un cambio de fondo, de acuerdo con la filosofía y la política panista, pero ni siquiera lo pudo hacer. Siguió haciendo lo mismo que hicieron los del PRI. Había que llegar al poder a un presidente que realmente estuviera dispuesto a hacer esos cambios, que tuviera la simpatía del pueblo, que tuviera la simpatía por el poder económico dominante en el mundo, que es Estados Unidos. O sea, una copia, aunque sea en cartas, si quieres. Sí, te escuchamos, José Antonio. Perdón, sí. Se oyó una interrupción de repente. Sí. Son unos amigos de Ramsés. Ah, bien, un saboteador por ahí. Sí, exacto. No. Entonces está bien importante lo que está ocurriendo, estimados colegas y público, porque lo que estamos presenciando es exactamente un intento por cambiar, un cambio más a fondo que ni siquiera el PAN pudo hacer de acuerdo con su propia filosofía y con sus propios objetivos, porque llegaron al poder y vieron el tamaño del problema y lo único que se les ocurrió fue seguir haciendo lo mismo que habían hecho los otros. Ese fue su problema. De repente llega un candidato más radical en algunos aspectos, que promete
acabar con la corrupción, que promete, intenta acabar con el huachicol, por ejemplo, que promete varias cosas y que además está inspirado, déjenme decirles, esto es muy importante, está inspirado en el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Gracias. Cito textualmente Andrés Manuel, que es Franklin Delano Roosevelt. Y se roba su programa económico. ¿Qué hizo Franklin Delano Roosevelt para sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión? Uno, grandes obras para artificialmente reactivar la economía, crear empleo, reactivar el mercado. Segundo, crear un gran ejército para entrar a la guerra mundial. Armamentismo, tanques, cañones, aviones, todo, y programas sociales. Entonces, grandes obras, armamentismo, ejército, programas sociales. Franklin Delano Roosevelt no es un programa de Andrés Manuel, compañeros, es un programa de el gobierno de los Estados Unidos para entrar a la guerra mundial, porque dice Andrés Manuel que fue el presidente más noble, el más democrático. Sí, el que preparó la bomba atómica, no le tocó aventarla porque se murió un poco antes, y el que preparó a Estados Unidos para entrar a la guerra, por eso no hizo nada para detener la batalla de Pearl Harbor. Como en la misma película del mismo nombre lo denuncian, ¿verdad? ¿Por qué no hizo nada el gobierno para detener el bombardeo japonés? Porque no quería hacer nada, lo que quería era la guerra para reactivar la economía y reposicionarse como primera potencia mundial. Entonces aquí es algo muy parecido, no es casual que Andrés Manuel haya retomado a Juárez, y quiero volver al pasado nuevamente para entender el presente, si no, no vamos a entender nada. Benito Juárez fue el presidente, uno de los presidentes más entreguistas hacia Estados Unidos, y lo estoy criticando desde un punto de vista materialista dialéctico, no desde el punto de vista de los conservadores y reaccionarios que buscaban beneficiar al clero. Había que reactivar la economía desde el punto de vista liberal, un poquito tratando de imitar a Estados Unidos, pero no lo hicieron. La burocracia, la ineficiencia, la dependencia hizo que siguiéramos siendo un país totalmente endeudado y muy corrompido. En todos los gobiernos, desde el gobierno de Juárez hasta los gobiernos sucesores. Entonces, no hay que olvidar que el Tratado Magleno-Campo, que fue aprobado por Benito Juárez, aunque no firmado, estaba entregando el territorio nacional a los Estados Unidos. Hay que leerlo, hay que leer el tratado, no porque lo digan los conservadores, porque tenemos que decirlo nosotros para entender qué está ocurriendo. Y así vamos a entender por qué el Tren Maya, por qué el corredor transísmico. Si no, no vamos a entender tampoco eso del todo. Y el otro factor importante es por qué Benito Juárez es el héroe, el padre de la independencia en los Estados Unidos para los mexicanos. Deben de ustedes de saberlo. Cada 5 de mayo se celebra a Benito Juárez como el padre de la independencia, y hay un discurso del presidente de los Estados Unidos. Lo dio este año Biden, lo dio el año pasado el presidente Trump, lo dio el año antepasado el gobierno anterior, el presidente Obama. Todos hay estatuas a Benito Juárez. Hay una ciudad pegada a la frontera norteamericana donde se fue a refugiar Benito Juárez cuando ya los franceses gobernaban casi todo el territorio nacional, hasta que Estados Unidos rearmó al ejército de Benito Juárez para acorralar a los franceses acá en Querétaro, que era un pleito entre liberales, los liberales franceses que ya habían hecho su revolución contra los liberales norteamericanos que habían hecho su independencia también. Es un suceso que hay que entender para ver lo que estamos viviendo. No hay que olvidar que Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa de Europa, pero no suspendió el pago de la deuda externa de Estados Unidos, y que terminó con una deuda de 150 millones de pesos, que hoy esa deuda llega a 70 billones de pesos, que es una deuda gigantesca, impagable, y que es la que impide el desarrollo de México como nación independiente. No tenemos una independencia económica, y eso es el factor principal. Es decir, tenemos un presidente total y plenamente identificado con la doctrina Monroe. ¿Por qué critica a los bancos españoles? ¿Por qué critica a las empresas españolas? Porque está defendiendo la doctrina Monroe.
¿Por qué nacionalizó el litio? Pues porque el litio no tenía por qué quedar en manos de los chinos o de los rusos, porque América no es para los europeos, ni para los rusos, ni para los chinos. América es para los americanos. Y todos sabemos que cuando hablamos americanos, pues no nos estamos refiriendo a todos los prietitos de Latinoamérica, ¿verdad? Los que somos prietitos en Latinoamérica. Esa es parte ahora sí que Ramsés, de fondo, de manera estructural, desde el punto de vista socioeconómico y sociopolítico, la gran analogía que hacemos en este libro que se llama El espectro de Juárez y la Cuarta Transformación. Hay finalmente aspectos muy importantes, un par de aspectos importantes que no quiero dejar tocar, es que precisamente en el gobierno de Benito Juárez se creó el latifundismo laico, es decir, se crearon los grandes latifundios. ¿Quiénes fueron los grandes latifundistas del porfiriato? Pues un señor que se llamó Porfirio Díaz, que era alumno, el delfín de Benito Juárez, un señor que se llamó Luis Terrazas, el terrateniente más grande de México, que decía que él era dueño de Chihuahua, que él no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él. Esto lo repito, lo sabe hasta Andrés Manuel, y de vez en cuando, porque Andrés Manuel retoma a todo mundo, ¿eh? Él es tan pragmático que de repente nos cita al padre Ripalda, que hasta Benito Juárez lo odiaba, y de repente nos cita a Franklin Delano Roosevelt, de repente al Che Guevara, y hasta el gran filósofo Carlos Marx. ¿Ante quién estamos? Como dice el payaso Broso, ¿no? En su chiste ese que acaba de sacar, que me cae mal, pero bueno, él lo dijo, ¿no? ¿Ante quién estamos realmente? Pues estamos ante el presidente más eficiente al servicio del sistema capitalista neoliberal de nuestros días. De nuestro amigo se encuentra en Amazon y en Play Libros a un precio muy barato. La versión electrónica vale menos de 60 pesos, Felipe, para la gente que quiera conocer el espectro de Juárez y la Cuarta Transformación. Yo quisiera agregar respecto a lo que decía al principio, que los códigos deontológicos del periodismo resumen pues la ética de cada país, de cada periodista, y todos coinciden en que los periodistas tenemos la obligación de buscar la concordia, de buscar el entendimiento entre las partes. Cuando estamos hablando hoy del presidente López Obrador y estamos haciendo una crítica, queremos que sea una crítica constructiva. No somos los que en el siglo XIX, en el siglo XX, ponían en ridículo a Francisco I. Madero, poniéndolo chiquitito, un chaparrito inútil, espiritista. No, por supuesto que no. Y además, nuestro primer deber como periodistas es buscar el acercamiento de las partes. Pero nuestro segundo deber como periodistas mexicanos es reconocer lo bueno y lo malo. Lo decía hoy, no puede ser que cada vez que al presidente le dice un periodista, oiga, esto no es así, hay este problema, el presidente llegue y lo descalifique y le diga, no, pero es que ustedes nada más hacen politiquería. Cuando se le denunció al presidente López Obrador el asunto de que querían postular como gobernador de Hidalgo a Julio Menchaca, que estaba fuertemente ligado a la luz del mundo y que además era un hombre que había gastado millones de pesos o casi $1 millón en alquilar un jet privado y que además le daba dinero a la luz del mundo y que pagaba 8 pesos bimestrales de luz, el presidente López Obrador dijo, bueno, es que hay que esperar. El anterior fiscal, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, congela los bienes de la luz del mundo, que equivalen, no sé, son cientos de millones de pesos que hacen pasar como, esas limosnas que recibe la luz del mundo, forman una asociación mexicana de periodistas y empresarios, de profesionales y empresarios, y con ese dinero ahorita tienen una pequeña bancada en la Cámara de Diputados que encabeza el señor Hamlet Almaguer.
Entonces, no estamos tratando en ninguna manera, o sea, nuestro deber primero como periodistas es con la verdad. Segundo, como mexicanos. Y qué bueno que el presidente López Obrador pues nos advierta quién es Claudio X González, que recibe dinero de los Estados Unidos. Y si un frente opositor como el que ahora está, en el cual hoy compite tanto Xochitl Gálvez como Mancera, etcétera, si ese frente opositor recibe dinero de Estados Unidos, pues qué bueno que el presidente López Obrador lo diga. Qué bueno que haya tenido que huir del país el que fue candidato del Partido Acción Nacional, porque efectivamente hizo negocios con bienes raíces ilegales. Y qué bueno que el presidente López Obrador advierta de todo esto. Pero esto es algo que le debemos reconocer, que está deteniendo a un narcoestado que vive en México a partir de Carlos Salinas de Gortari, y la otra es que le permitamos pasar todo y que no lo cuestionemos, porque entonces dejaríamos de ser periodistas y dejaríamos de tener pues una ética como mexicanos, Felipe. Bueno, Juan Antonio, ahí te vamos a agradecer para difundir más tu libro, que en lo personal me ha parecido interesante, es una posición, es una postura, todas aquí son respetadas, coincidamos o no, lo importante al final de cuentas es que nuestro auditorio escuche, que tenga todas las versiones, ¿sí? Y más cuando son de personas como tú, que son especializadas en ciertos temas, y bueno, obviamente, yo coincido con Ramsés, la posición de los periodistas es diferente. Bueno, date cuenta a cuántos intelectuales como tú han matado en este sexenio y a cuántos periodistas ya llevan asesinados. Eso, ahí se simplifica todo. Te agradecemos mucho, Juan Antonio, tu valioso tiempo, tu valiosa aportación. Quiero extenderte la invitación para que cada vez que tengas algo que quieras compartir, con muchísimo gusto, sepas que aquí es tu tribuna, que te acogemos de una manera muy positiva, que nos interesa el trabajo que estás haciendo y que incluso si quisiéramos ser una plataforma para que lo divulgues tu libro, porque al final de cuentas escuchaba yo a un escritor muy productivo inglés en una entrevista y decía que pues prácticamente los escritores se mueren de hambre porque no hay quien compre libros, porque cada vez la gente lee menos, sí, porque el plagio es terrible, que muchas veces ellos, como no dudo que sea tu caso, tienen que autofinanciar el tiempo, la dedicación del libro, sí, y pues obviamente todo eso pesa. Sin embargo, creo yo que la mayor satisfacción de un escritor, y también lo decía este escritor al que me estoy refiriendo, decía que pues la mayor satisfacción es que cuando menos una persona lea el libro. Esa es, obviamente, yo entiendo que es una metáfora que usa, pero bueno, al final de cuentas es importante de que la gente lea el libro. Y un libro, también le he leído algunos autores, sí, mencionan que el libro no es bueno ni malo, que ellos solamente sacan un libro, sí, con la intención que alguien los lea, pero que quien hace un buen libro no es el autor, que el libro bueno lo hace el lector, el que dice este libro es bueno. Entonces, yo coincido con eso, la verdad a mí me gusta mucho la historia, por eso no me gustaría dejar de leerlo, voy a ver la manera de que me lo hagas llegar, comprarlo obviamente, y también dejarle aquí a nuestro auditorio en su momento en coordinación con Ramsés todos los datos para que podamos adquirir tu valiosa obra, Juan Antonio. Mientras tanto, te agradezco muchísimo el que hayas participado este día. Gracias. Hasta luego, Juan Antonio. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Felipe, vamos a hacer algo. Sí. Vamos a regalar 3 libros de El espectro de Juárez y la Cuarta Transformación.
para el auditorio que nos responda. En este programa se habló de un paralelismo entre Benito Juárez y Andrés Manuel López Obrador respecto a una obra muy importante que está en el sureste de la República. A las 3 primeras personas que nos digan cuál es este paralelismo, le vamos a hacer llegar este libro si vive en la Ciudad de México, y si no, solamente va a pagar el gasto de envío, no le vamos a cobrar nada por el libro. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Le daríamos un libro físico, estoy entendiendo. Así es. Ok, mira, Ramsés, ¿qué precio tiene el libro? Mira, el libro tiene un precio de aproximadamente 300 pesos impreso, pero... ¿Cuánto señálanos ahí, Juan Antonio? ¿Cuánto cuesta, dices, el libro? El libro cuesta 300 pesos impreso en Regina 66, Centro Histórico de la Ciudad de México. Regina, esquina con 20 de noviembre, ahí está el Metro Pino Suárez, ahí cerquitas, ahí lo pueden conseguir en físico. Excelente. Se les puede hacer llegar, pero con gusto les vamos a regalar tres ejemplares, como dice Ramsés. Muchas gracias, Juan Antonio. Y de hecho, pues aquí no estamos para regalar mucho, pero bueno, ya te hiciste un compromiso con Ramsés y ya ahorita que te escucharon de viva voz el público, pues seguramente sí te los van a pedir. Yo me apunto con uno, es más, con dos. Yo voy a comprar 2 libros, me apunto, lo voy a pasar a buscar. ¿Ahí qué cosa es en este Regina? Regina 66 ¿Es una librería? Es el Museo de la Memoria Indómita de la Ciudad de México. Ok. No tengo el gusto de conocerlo, sí sé por la zona porque ahí transito todos los días. Con doña Rosario Ibarra de Piedra. Ok, perfectísimo. Regina 66, Centro Histórico, ahí es. Ya, entonces yo paso por mi libro, Ramsés, y bueno, ya quedamos de que quien nos comparta ese comercial que acabas de hacer, Ramsés, de que esa pregunta del paralelismo de estas 2 figuras políticas, y bueno, pues serán acreedores a un libro, las primeras 3 personas. Sí, quiero decirles que está el de Historia del Pueblo de México, ok. Quizás lo podamos comentar en una siguiente oportunidad. No, con muchísimo gusto. Sería un honor. Sería un honor, o sea, mire, más allá de cualquier cosa, ya nos estamos echando otros minutos, pero no importa, mire, vale la pena. A mí en lo personal me encanta la historia, me encanta, leo de vez en cuando, vamos a ser humildes, leo de vez en cuando, y obviamente, o sea, la palabra ya escrita, trasciende, sin duda alguna, porque las palabras de voz se las lleva el viento. Entonces, voy a estar muy pendientes y ahí le voy a encargar 2 libros de su última edición. Y bueno, cuando usted juzgue necesario, calendarizamos un día en especial que pueda usted, si puede, en este caso, podría ser los viernes, Ramsés, y él pudiera, pues, obviamente, galardonándonos con su talento, con su comentario los viernes en situaciones como estas de los libros o cualquier otro comentario que él desee hacer, Juan Antonio. Muchas gracias, Felipe. A la orden.